Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos, el programa que desde 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy tenemos una nueva edición de Conversaciones en Casa, este formato que hemos desarrollado para seguir en contacto y apuntados y apuntadas con la inclusión durante este periodo tan particular que estamos viviendo ante el distanciamiento social. Hoy vamos a estar conversando con tres investigadores del segundo informe del estado de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica. Pero antes de conversar con Gilbert, Marisol y Karen, vamos a presentarles una nota que nos relata los principales datos sobre esta investigación para que ustedes estén al día con el contexto de este informe y pronto volvemos con esta conversación para que sean sus investigadores quienes nos relaten qué podemos hacer con estos nuevos datos. Con motivo del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor y Día Internacional de las Personas de Edad, el 1 de octubre se presentó el segundo informe de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica. El objetivo principal del informe es preparar al país para el acelerado crecimiento de la población adulta mayor. Entre el año 2008, fecha del primer informe, y el 2019, la población de más de 65 años en Costa Rica aumentó un 59%. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y la Universidad de Costa Rica, a través de la Vicerrectoría de Investigación, el Centro Centroamericano de Población y el Programa Institucional para la Atención de la Persona Adulta Mayor, realizaron la segunda edición del estudio. Los datos de este informe buscan servir de herramienta en la toma de decisiones para fortalecer las estrategias con respecto a la atención y el cuidado de las personas adultas mayores del país. El estudio refleja las diferencias del proceso de envejecimiento en Costa Rica y las características demográficas de la población adulta mayor. Aunque el informe hace evidente el avance de Costa Rica en el abordaje de la vejez desde una perspectiva de derechos humanos, también hace notar la realidad que enfrentan muchas personas adultas mayores frente a la discriminación, los abusos y los malos tratos. Las percepciones sobre la vejez entre la población costarricense y la tarea de incluir el tema del envejecimiento en el sistema educativo se hacen impostergables para crear una sociedad respetuosa y solidaria con las personas adultas mayores. Para comenzar, Gilbert, este estudio devela importantes datos demográficos sobre la población adulta mayor y uno de los más relevantes a mi criterio es entender a la población adulta mayor de una forma heterogénea, ¿verdad? Históricamente hemos pensado en las personas mayores con un perfil específico, pero este estudio demuestra que no es así, que no hay tanta homogeneidad en la población adulta mayor. Sí, definitivamente, y eso no es solo un problema del tema de envejecimiento y personas mayores, sino también en general de Costa Rica, de que muchas veces tenemos un regionalcentrismo, en otras palabras, que siempre nos enfocamos en la región central. Y evidentemente, cuando empezamos a analizar los datos de acuerdo a subgrupos de las personas mayores, podemos observar que, por ejemplo, en el proceso de envejecimiento, la región donde hay más gente, más personas adultas mayores, es definitivamente la región central y la segunda región más envejecida es la región Chorotega. Pero ya cuando nos empezamos a ver, empezamos a detallar, por ejemplo, los cantones, existe esa noción por las noticias de que la zona azul es los cantones en la península de Nicoya son los que están más envejecidos y sí, efectivamente hay algunos de ellos como Nandayure, Ojancha y Nicoya que tienen un índice de envejecimiento bastante alto, pero también otros particularmente en la región central, por ejemplo el Cantón Central, Montes de Oca, Goicoechea, Puriscal, San Mateo, Atenas, Tilarán también son cantones con un índice de envejecimiento bastante elevado. Y también tenemos que reconocer que por el proceso poblacional en Costa Rica, pues hay una gran presencia de adultos mayores en todas las cabeceras de provincia y en las ciudades intermedias más importantes como Ciudad Quesada, Puerto Limón, Liberia, etc.
También dentro de la heterogeneidad, creo que es muy importante señalar que desde el punto de vista demográfico el proceso de envejecimiento implica que hay más personas adultas mayores porque hay menos personas menores. Y eso está relacionado con el descenso de la natalidad. Entonces, eso también vemos que hay un cambio en los hogares de las personas mayores en Costa Rica. Cada vez hay una mayor proporción de hogares en los que solo habita una persona mayor, y eso tiene una serie de implicaciones sociales y económicas muy importantes, u hogares en los que solo viven la pareja de personas de 65 años y más. Y esa tendencia nosotros esperamos que va a seguir creciendo debido a los fenómenos demográficos. Y eso implica, como se discutirá más adelante, pues una serie de medidas sociales, políticas y económicas para tomar en cuenta esa realidad. También con eso que menciona Gilbert, me gustaría, doña Marisol Ratzo, si se pudiera referir a que también desde hace algunos años se viene hablando de esta inversión de la pirámide poblacional que mencionaba Gilbert, con la disminución de la natalidad y el aumento en la esperanza de vida en Costa Rica, pero también eso hace que la persona adulta mayor exista estos perfiles tan variados, no solo por el lugar en el que vive, ¿verdad?, sino también por el estilo de vida de las personas adultas mayores, y yo creo que eso también es importante recalcar. Hay personas adultas mayores que están viviendo más, que tal vez no tienen familias tan numerosas como lo decía Gilbert, y eso cómo cambia el estilo de vida de estas personas adultas mayores y estos diferentes perfiles dentro de la población mayor. Bueno, es importante, como lo mencionaba Gilbert, que existen los hogares unipersonales donde está solamente la persona adulta mayor o la pareja de personas adultas mayores, ¿verdad? Este cambio de vida pues hace que las personas tengan que visualizarse diferente y entonces empiezan a hacer diferentes tipos de actividades. También es importante resaltar que las relaciones familiares cambian, ¿verdad? Cambia muchísimo porque este hogar está solo conformado, esos hogares unipersonales o de la pareja están conformados solo por personas adultas mayores, entonces las relaciones que tienen con sus hijos o con otras personas dentro de la comunidad pues van a ser solamente de ellos hacia este grupo poblacional. Entonces vemos cómo se tienen que empezar a desarrollar por sí mismos, entonces una serie de intereses, ¿verdad? Y una serie de necesidades también se empiezan a crear para este tipo de población, cómo empezar a hacer toda su vida diaria, ¿verdad? Los pagos, las compras, el supermercado, o sea, todo ese tipo de cosas, la atención de la salud, todo ese tipo de cosas son todas las medidas que tenemos que ir tomando para poder atender a este grupo poblacional que va en crecimiento en este tipo de convivencia. Los hijos van a tener una relación con los hijos o los dependientes o otras personas van a tener una relación con estos grupos, con estas personas en estas condiciones, pero es una relación ya mucho más a distancia, no es tan cercana, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a provocar todo este tipo de interacciones mucho más cercanas con este grupo poblacional y lo hemos visto ahora muchísimo, por ejemplo, en este periodo de pandemia, en donde estas personas en algunas ocasiones se han visto, digamos, en situación, digamos, de depresión, de aislamiento, de no poder cubrir sus necesidades, ¿verdad? Y tiene que acudir a esas otras personas que le apoyen, ¿verdad? O de ver cómo se satisfacen esas necesidades por sí mismos. O sea, es una situación que yo creo que nos la ha puesto todavía mucho más clara este periodo, esta crisis o esta situación que hemos afrontado, digamos, a partir de marzo para esta población. Y también eso que dice doña Marisol, ¿verdad? Del cambio de las necesidades. Y Karen, no solo de cómo son las personas adultas mayores y cómo se proyecta que va a ser este proceso de envejecimiento, también nos dice ante esta pandemia la importancia de que desde jóvenes trabajemos en los procesos de envejecimiento activo, ¿verdad? Yo creo que también es importante mencionar que estos datos no deberían solo funcionar para pensar en la persona que ya es adulta mayor, sino en cómo está haciendo el envejecimiento en Costa Rica y cómo deberíamos propiciar también que haya esa conciencia sobre el proceso de envejecimiento, Karen.
Exactamente. El informe es claro en mencionar que este tema de la preparación para el envejecimiento es fundamental desde edades tempranas. O sea, hablemos de envejecimiento no en el momento de la vejez, ¿verdad? Sino reconociéndolo como un proceso que se construye a lo largo de toda la vida y en el que conforme avanzamos en las distintas etapas de este proceso, pues vamos construyendo elementos para el momento de la vejez, ¿verdad? Elementos que son desde individuales, ¿verdad? Aspectos individuales de nuestro estilo de vida y demás, pero también elementos más estructurales, ¿verdad? Cómo estamos construyendo, si lo estamos haciendo o no, una sociedad para todas las edades, ¿verdad? Desde lo institucional y desde lo más estructural. Entonces eso es fundamental. Y en este tema que se hablaba también de la reconfiguración de las familias, en este contexto de la preparación para el envejecimiento, resulta ser muy importante, ¿verdad? Porque los datos del informe nos indican también que es en el seno de la familia donde suceden cosas como desde los dos extremos, ¿verdad? Por un lado es una de las principales redes de apoyo, ¿verdad? Sirve a las personas mayores desde una reciprocidad, ¿verdad? De la red, hay colaboración de familiares y demás, y las personas adultas mayores también juegan un papel importante en esta reciprocidad de la red, pero también los datos indican desde el tema de los abusos y malos tratos, que es uno de los escenarios principales de violencia, ¿verdad? Entonces, y también es importante estos datos que nos revelan los investigadores de este segundo informe del Estado de las personas adultas mayores en Costa Rica, y vamos a seguir conversando con ellos porque justamente lo que menciona Karen, con estos datos, las familias, las personas jóvenes, las personas adultas mayores, tenemos herramientas para reaccionar ante los procesos de envejecimiento y ante la búsqueda de la calidad de vida en la vejez. Vamos a seguir conversando de eso después de la pausa, así que quédese con nosotros que ya volvemos con más de Nexos. Estamos de regreso en Nexos en una nueva edición de Conversaciones en Casa para seguir apuntados y apuntadas con la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les recuerdo que usted encuentra más contenidos del programa en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentra como Nexos Canal 15. Hoy estoy conversando con los 3 investigadores del segundo informe del estado de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica. Se trata de Marisol Rapso, Karen Macís y Gilbert Brenes, quienes desarrollaron este estudio. En la parte anterior del programa conversábamos sobre los principales hallazgos de este informe, y en esta parte también quisiera que conversáramos, bueno, ya tenemos estos datos, ¿qué debe hacer la institucionalidad costarricense en la toma de decisiones para garantizar, favorecer procesos de envejecimiento activo y también de acceso a todos los derechos y calidad de vida en la vejez? Doña Marisol, ¿qué se espera o qué debería estar haciendo la institucionalidad con esta información? Muchas veces se recarga la toma de decisiones con respecto a la población adulta mayor al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor como si fuera el único al quien le compete, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que todas las instituciones tomen parte en este proceso. Sí, como usted lo menciona, creo que es importante que no solamente se tome en cuenta a lo que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, si bien es cierto, es el ente rector, pero el resto de la institucionalidad costarricense pues tiene la gran responsabilidad de asumir el envejecimiento de la población dentro de su accionar. Entonces estaríamos hablando de todo lo que es el sector educativo, el sector salud, justicia, todo lo que tiene que ver con servicios, los servicios municipales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con toda la organización a nivel de la sociedad civil también. O sea, todos deberían de tomar en cuenta muchos de los hallazgos que se están presentando dentro de este informe, porque le va a facilitar hacer la toma de decisiones, sabiendo que si el envejecimiento de la población está afectando diferentes áreas, entonces ahí hay que darle respuesta a esas necesidades tan particulares que se están presentando.
no solamente para la atención de la persona adulta mayor, sino para atender la situación de envejecimiento de la población, ¿verdad? Porque a veces solamente pensamos que el envejecimiento solamente tiene que ver con los adultos mayores, no tiene que ver también con todo el grupo poblacional para que pueda atender de una manera diferente o diferenciada o una manera adecuada a esa población adulta mayor. Entonces es trabajar, por ejemplo, con los niños y niñas para que puedan comprender que el envejecimiento es todo un proceso y que también ellos y ellas van a llegar a ese estadio, entonces puedan lograr entender y puedan lograr mejorar el trabajar con estas personas. Eso que nos hace evitar abusos, malos tratos, evitar digamos, exclusión social para este tipo de población, ¿verdad? O sea, una serie de aspectos que podemos evitarnos y un mejor tratamiento para esta población y que entonces sea comprendida por todo el resto de la población, ¿verdad? Doña Marisol nos decía esto, ¿verdad? Cómo concientizar a todos los grupos de población y en el bloque anterior hablamos de la importancia del envejecimiento activo, pero también ante una posible o eventual saturación de los servicios que se ofrecen a la población adulta mayor, Karen, cómo también ser conscientes de que si no trabajamos en que la población envejezca con calidad de vida, envejezca de manera activa, eso va a aumentar también la saturación de los servicios y de los programas que las instituciones tienen dirigidos a la población mayor, ¿verdad? Si llegamos con salud a la etapa de la vejez, pues vamos a requerir menor atención y menores cuidados. Eso también es muy relevante y cómo las instituciones deberían no verlo solo como medidas paliativas, sino trabajar en esta prevención de las necesidades de la población adulta mayor con respecto a la salud u otros aspectos de la vida. Exactamente, se trata de tener una visión más integradora del proceso de envejecimiento desde sus distintas perspectivas, ¿verdad? Y en ese sentido es importante que tanto las instituciones como los colectivos asuman, ¿verdad?, las responsabilidades que corresponden para ir construyendo este proceso, ¿verdad? Y no pensar, o más bien pensar que si en efecto vamos a vivir más años, ¿verdad?, y cada vez el número de personas mayores y mayores de, por ejemplo, 80 años y más, vamos a hacer más, bueno, pues que estemos en condiciones, en buenas condiciones para esos años que nos quedan, ¿verdad? Que el nivel de dependencia no sea tanto y que podamos tener calidad en las distintas edades que tenemos, ¿verdad? Y para eso es importante el tema de la educación formal, ¿verdad? El informe hace como ese llamado a reconocer en la educación formal desde las edades tempranas esa responsabilidad de empezar a explorar el proceso de envejecimiento y de acercarnos a las experiencias de la vejez desde edades tempranas. No quiere decir que no hayan iniciativas, sí las hay, y esa es como la buena noticia. Sí hay iniciativas desde la educación formal que están trabajando en esto. Ahora, el tema es qué tanto se conocen, ¿verdad?, desde la docencia, estas iniciativas, ¿verdad? Y qué tan accesibles también son las metodologías para implementar en las aulas estos procesos ya existentes, ¿verdad? Si son optativos o si son, digamos, obligatorios en distintas instituciones, eso va a jugar un papel fundamental en el proceso de envejecimiento de estas generaciones. Y también esto que menciona Karen, de estas iniciativas que ya lo hacen, que es la buena noticia de que existen, pero también el estudio nos permite notar que muchos de los servicios siguen estando centralizados, ¿verdad?, en el gran área metropolitana, por ejemplo. Y me gustaría, Gilbert, que también se refiriera al papel de las municipalidades y de las organizaciones locales para atender a la vejez y el proceso de envejecimiento en sus comunidades. Sí, definitivamente eso, ese tema del informe lo resalta. Se habla de que CONAPAM tiene un excelente rector en materia de envejecimiento, pero como ya lo dijeron Karen y Marisol, la participación de la comunidad, la participación de la familia y también la toma de conciencia individual son sumamente importantes.
El informe, por ejemplo, menciona que la mejor forma para extender y hacer más efectiva la labor de las organizaciones de bienestar social es si hay participación de todas las distintas instituciones, como las municipalidades, pero también con las oficinas locales de las distintas instituciones públicas, el ICE, la IA, IMAS, etcétera. Y no podemos dejar de lado también que en la comunidad es muy importante el papel también de las organizaciones privadas, tanto las de bienestar social como las organizaciones privadas, las empresas que puedan contribuir a ese fortalecimiento. Y definitivamente nosotros pues también podemos observar que durante la pandemia el Estado costarricense, tenemos que reconocerlo, ha mostrado ser muy efectivo, pero es indispensable la participación de todos los miembros de la sociedad civil, no solo las instituciones públicas, sino también los entes privados individuales, para que haya más éxito en la protección y desarrollo de las personas mayores. Así es, y justamente vamos a seguir conversando con Marisol, Gilbert y Karen sobre qué podemos hacer cada persona para tomar estos datos y que nos sirvan como herramientas para nuestro proceso de envejecimiento y también para la exigencia de acceso a derechos en la vejez. Así que quédense con nosotros que pronto estamos de regreso en Nexos con esta conversación sobre el segundo informe de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica. Estamos de regreso en Nexos en una nueva conversación en casa hoy hablando sobre los resultados del segundo informe de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica con sus 3 investigadores, Gilbert Brenes, Karen Macís y Marisol Rapso, y hemos venido conversando de los hallazgos de este informe y también de qué debe hacer la institucionalidad, pero nosotros como individuos, como miembros de la sociedad civil tenemos un papel muy importante y debemos aprovechar estos datos, esta información como herramientas para también mejorar nuestra vida y garantizar o aportar a una sociedad más justa. Gilbert, para las personas jóvenes que estamos en este proceso de envejecimiento desde que nacemos y a veces no somos conscientes de ello, ¿qué nos podría aconsejar a raíz de la información que desprende este informe? Yo creo que el contexto de la pandemia nos ha permitido ejemplificar cómo las tendencias se están observando, nos deberían de poner a nosotros a tomar conciencia de nuestro futuro. Por ejemplo, sabemos que con el COVID-19 ciertas enfermedades crónicas son factores de riesgo y hemos visto cómo entre 1997 y 2018 creció mucho la prevalencia de hipertensión y de diabetes entre las personas mayores y posiblemente entre nuestras generaciones más jóvenes esa prevalencia podría crecer. Entonces, ¿qué implica? Pues que tenemos que tener hábitos más saludables desde que somos jóvenes para tratar de que lleguemos con salud cuando lleguemos a los 65 años. Y definitivamente también el tomar conciencia sobre los mitos que hay sobre las personas mayores. La evidencia cualitativa nos mostró que existen ciertos mitos, tanto por personas jóvenes como por personas, incluso por las personas mayores, de qué es lo que significa las personas mayores, y tenemos que tomar conciencia de que esos son mitos para entender mejor cuál es nuestro proceso individual para llegar a ser cuando pasemos los 65 años. Y también las personas adultas mayores deben tener una voz activa, ¿verdad? Cuando se habla de la vejez, doña Marisol Rapso, ¿cómo podrían las personas adultas mayores participar, tener calidad de vida y también asegurar esa participación en todos los ámbitos de la vida familiar y social? Bueno, yo creo que para mantener ese envejecimiento con calidad, como bien lo mencionaba Gilbert, lo que hay que tener también son continuar manteniendo esos hábitos saludables en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, también mantenerse claro en cuáles son los derechos que como personas se tienen y los deberes también que debemos de cumplir como personas adultas mayores, ¿verdad? Y yo creo que son fundamentales, continuar manteniéndose, participando en las diferentes actividades a nivel familiar, a nivel comunal, a nivel social, ¿verdad? Mantenerse muy activo en todos esos ámbitos para poder
tener siempre un buen nivel una buena calidad de vida durante esta etapa, porque yo creo que ese es como el mayor llamado de atención hacia la persona mayor, no mantenerse aislado, ¿verdad? No mantenerse excluido, o sea, todos esos no que debemos hacer, deberíamos hacerlos en positivo, entonces poder continuar pues, teniendo un envejecimiento con calidad. Y también es importante, Karen, que pensemos en que las demás personas de todas las edades tenemos mucho que aportar a la exigencia del cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y también en cómo tratamos a estas personas adultas mayores, conscientes no solo de que nosotros vamos a llegar muy posiblemente a esta etapa, sino de que tenemos que tener un respeto y un trato igualitario con las personas independientemente de su edad. ¿Qué podemos hacer nosotros también para ser tanto vigilantes como procurar esa garantía de calidad de vida para las personas en la etapa de su vejez? Claro, creo que de las cosas más importantes es entender que este tema del envejecimiento y la vejez es un tema que nos compete a todas las personas, independientemente de la edad en la que nos encontremos, ¿verdad? Entre todos, tanto sociedad civil como instituciones, estamos construyendo, o la idea es que construyamos una sociedad para todas las edades, ¿verdad? Donde podamos desenvolvernos desde el marco de los derechos. Pero también es importante entender la heterogeneidad que está implícita en la población, tanto la población en general como específicamente la población adulta mayor. Por lo tanto, todas las políticas, programas, proyectos e iniciativas que desarrollemos deben partir de esta heterogeneidad para poder construir procesos que sean sostenibles en las comunidades y con los grupos, ¿verdad? Y finalmente, pues tener claro que los derechos no caducan con la edad, ¿verdad? Que todos los grupos tenemos derechos que deben ser respetados en las distintas etapas de la vida, que hay mecanismos para la exigibilidad de estos derechos y que es importante que los conozcamos para poder tener acceso a ellos. Así es, y le agradezco a Gilbert, a Marisol y a Karen que nos hayan acompañado y que podamos conversar sobre los principales hallazgos y lo que tenemos que hacer con estos datos del segundo informe sobre la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica. Sabemos que hay posibles enfoques muy amplios y cuestiones muy importantes que podríamos conversar sobre este informe, que también está disponible para que las personas que así tengan interés lo consulten. Muchas gracias por acompañarnos, también a usted que está a través de la pantalla. Qué gusto es compartir gracias a la televisión de servicio público con la señal de Canal UCR, de 13 Costa Rica Televisión, y también gracias a las diferentes cableras en todo el territorio nacional. Nos encontramos la próxima semana en tele y en redes sociales. Siempre encuentra contenidos del programa, Facebook, Instagram y YouTube. Usted nos encuentra como Nexos Canal 15. Le deseo una muy feliz semana. Hasta la próxima edición.